¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos sean todos ustedes a esta sesión del Seminario de Redes Femeninas en la Historia y Estudios de Género. Mi nombre es Lilia Vallardo y a nombre del Colegio de Jalisco les doy la más cordial bienvenida a todos los que se están integrando en este momento a esta actividad. Y por supuesto, mi más cordial bienvenida a las panelistas de esta mañana, que bueno, pues brevemente les comento que pues son la maestra Tami Imay Senamo, la maestra Yuro Lerma y la doctora Cristina Albizu. La dejo al final por ser la de casa. Y bueno, pues quisiera comentarles, bueno, enseguida voy a hacer una breve semblanza antes de darles la palabra a cada una de ellas. Les comento a las personas que se están conectando, que nos están haciendo favor de entrar e interesarse por este seminario de investigación. El objetivo de este seminario es académico. Surgió por un interés pues científico, académico, de continuar con los estudios sobre redes femeninas y comenzamos desde el año pasado con esta dinámica a raíz del cuarto coloquio de Historia y Estudios Globales que tuvo lugar en el Colegio de Jalisco. Y de ahí surgió la idea de hacer un libro, ¿no? Dada la riqueza de los trabajos que se expusieron en esa mesa, surgió la idea de trabajar para un libro, pero como es normal en este tipo de actividades académicas, había que seguir puliendo los textos, las investigaciones. De ahí que decidimos hacer este seminario para la discusión de esos textos, que finalizarán en un libro que espero sea de su interés también. Esperemos que el próximo año ustedes puedan acceder a este libro. Y bueno, pues la temática, como el nombre del seminario lo dice, son las redes femeninas a lo largo de la historia, de modo que el día de hoy tendremos 3 presentaciones que irán de lo más antiguo a lo más reciente. Y empezaremos con la doctora Cristina Albizu del Colegio de Jalisco. Cada panelista tendrá 15 minutos para exponer brevemente su trabajo. Posteriormente, ya que terminen las exposiciones de las panelistas, se abrirá la sesión de comentarios, preguntas y respuestas a todos los asistentes, de modo que, bueno, podremos tener una interacción con las panelistas de esta mañana. Bueno, les rogaría a nuestras panelistas de esta mañana, pues que estén atentas a lo mejor al chat, si me permiten, ya que falten 3 minutos para que termine su tiempo, les pondré un aviso. Y bueno, pues entonces me voy a permitir leer una breve semblanza de la doctora Cristina Albizu Carranza, quien es licenciada en Historia por la Universidad de Guadalajara, maestra en Estudios sobre la Región por el Colegio de Jalisco y doctora en Ciencias Sociales por el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social Occidente. Actualmente es investigadora del Colegio de Jalisco, cuyas líneas de investigación son la historia y la antropología social y cultural, en específico en los temas de historia del transporte público en Guadalajara, historia laboral e identidades de género. Dentro de sus varias publicaciones sobresale Sobre rieles y ruedas, historia del transporte público en Guadalajara, 1874-1954, que entre paréntesis es un excelente libro, se lo recomiendo. Libro de su autoría y que se publicó este año. Cedo la palabra a la doctora Cristina Albizu. Muchas gracias, Lilia. Muchas gracias a todos por su asistencia. Y bueno, pues yo les voy a poner mi presentación. A ver, ahorita me dicen si se ve. No sé si la alcancen a ver. Sí, sí la alcanzamos a ver, Ah, Cristina, nada más no está en forma de presentación. O sea, sí alcanzamos a ver las diapositivas. listo, ¿verdad? Eso, así ya está. Muchas gracias. Okay. Pues muchas gracias, Lilia, por la invitación a unirme a este seminario. Yo hoy les voy a presentar el SUTAC y las redes políticas y económicas de Eliodoro Hernández Loza.
Este es un trabajo más que nada sobre pues, redes también masculinas, ¿no? Y estudios de género, y también cómo se van conformando estas redes y cómo él llegó a formar una base social para convertirse en un cacique, y cómo también dentro de ese cacicazgo él fomentó una idea de masculinidad para los obreros. Bueno, aquí les pongo una imagen de Leodoro Hernández Loza, que bueno, fue un líder obrero muy importante en Jalisco, hasta desde los años 20 hasta los 90 en que él falleció, ¿no? Va a ser una persona que va a marcar la línea del movimiento obrero. Él estableció dos tipos de redes, es lo que yo he encontrado. Estableció por redes verticales y horizontales. Las primeras, bueno, fueron en la década de 1920-1930 con los gobiernos postrevolucionarios. Son redes muy importantes porque en esos años, en los locos años 20, como les llaman, pues México también estaba atravesando el periodo de, posterior a la revolución. Entonces eran años difíciles, eran años en que también lo que se pretendía era reactivar la economía, pero también eran años en los que después de la revolución el movimiento obrero en todo el país y aquí en Jalisco, bueno, había adquirido un tono rojo, era un movimiento obrero muy combativo, y bueno, para reactivar esta economía se pensaba que lo ideal era, bueno, tener un movimiento obrero cooptado por el gobierno. Así, bueno, Eleodoro Hernández Loza va logrando entablar redes con los gobernadores, especialmente con Sebastián Allende, con quien, bueno, él, a cambio de ciertos favores políticos, económicos, obviamente, él, por su parte, va controlando a los trabajadores. Sus redes horizontales fueron justamente con el gremio camionero. Eleodoro Hernández Loza siempre se presentó como un hombre que empezó desde abajo, como un camionero, como un obrero. Entonces, eso también le ganó a él adeptos, ¿no? Que decían, bueno, es como nosotros. Y él fue así escalando posiciones, también gracias al apoyo que tuvo de estas redes horizontales con los propios trabajadores. Posteriormente, él va también a entablar relaciones con los empresarios, porque Eleodoro Hernández Loza va a jugar este interesante papel de pasar de ser un líder obrero a convertirse también en un empresario del mismo gremio, ¿no? Al que él pertenecía. Esto, bueno, estas dos redes le permiten a él crear una base para convertirse en uno de los principales líderes obreros del estado de Jalisco. Eleodoro Hernández Loza, bueno, ha sido estudiado por varios investigadores, y uno de los conceptos que se le da a él para estudiarlo es el de paterfamilias, que es, bueno, que tiene que ver más con su red política. Esto lo ha estudiado Javier Hurtado, quien señala que, bueno, él va conformando esta red masculina por medio de Sebastián Allende y Jesús González Gallo. Sebastián Allende fue gobernador de Jalisco en los años 30, y Jesús González Gallo era el líder del PNR, posteriormente del PRI, y él se une a estos dos personajes y él va conformando esta red política que le va permitiendo cooptar el movimiento obrero. En cuanto a sus redes horizontales, lo que él hace es crear una figura paternalista y patriarcal, que es lo que han analizado la doctora María Teresa Fernández Aceves, que lo convierte en un líder cultural, porque él también fomentó que estos obreros tuvieran cierta educación, fomenta escuelas, fomenta que se prepare no solo el obrero, sino también sus hijos. Por otro lado, bueno, también se va a presentar como un defensor de los derechos. A través de estas organizaciones sindicales, él va a velar, o por lo menos va a hacer su discurso de velar por los derechos de los trabajadores, pero bueno, en estas redes lo que sucede es que son favores que se dan a cambio de algo, ¿no? Es estas redes de reciprocidad en la que, bueno, él les garantiza el trabajo, pero a cambio también de lealtad, para él ir conformando su base. También dentro de esta figura paternalista y patriarcal está la moralización del gremio, en el que sí vamos a encontrar una fuerte dirección hacia cuál debería ser la masculinidad que deberían de tener estos obreros, ¿no? Ya como líder moralizador. Él le preocupa mucho el gremio camionero, que bueno, es algo que si nosotros lo analizamos hasta la fecha no se consiguió, pero él tenía la idea de crear escuelas para moralizar a los choferes, para que fueran más educados en el trato, aunque el gremio camionero, bueno, surge como una actividad pública, como una actividad masculina,
una actividad hasta cierto punto violenta, como lo han estudiado otros autores, en el que sus características justamente es la revancha, la competencia, y también, bueno, ciertos grados de galantería, ¿no? En el sentido de que los choferes, pues era muy común y creo que apenas se está acabando este tipo de situaciones en que el chofer pues era volado con las mujeres, en que por lo general solía traer a una mujer a un lado de donde él manejaba, ¿no? De su asiento. Entonces el trato, porque eran las quejas que se daban en la década de los 20 y de que eran muy agresivos con los usuarios, y él trata de moralizarlos por medio de escuelas donde se les daban cursos de cómo deberían de tratar al usuario. Sin embargo, bueno, es un gremio en el que surgen también de una manera que no es gente muy preparada, o sea, solo se necesitaba tener una licencia de conducir para entrar al gremio, y él siempre trató de educarlo, de irlo llevando a que el trabajo de chofer se fuera profesionalizando, ¿no? Que es algo de lo que hasta la fecha se sigue analizando y se sigue viendo la manera de profesionalizar ese trabajo. Bueno, hay otros autores que lo consideran como un cacique obrero. En este sentido, bueno, sin duda, el formar una familia política, posteriormente formar una familia, ser el líder patriarcal del gremio, esto es lo que conforma su base para que en un momento dado él se convierta en este cacique obrero, no solo del gremio camionero, sino de todo el movimiento obrero jalisciense. Lo que yo sostengo es justamente, y es el tema que yo quiero tratar, es cómo él conforma primero una base en el Sindicato Único de Trabajadores Automovilistas de Jalisco. Él conforma una base con ellos que es justamente la que le permite en un momento dado convertirse en un cacique en el Estado, ¿no? Primero empieza con su grupo, pero que va a ser un grupo muy importante porque justamente es el que controla un servicio muy importante para el desarrollo económico de Guadalajara. Entonces, al tener ese control, al poder, al tener el control de estos trabajadores, es que él va a conformar su base política. El sindicato de automovilistas, el SUTAC, mejor conocido como el SUTAC, es un sindicato masculino, es un sindicato que surge en la década de 1929 y tiene los componentes que tienen esos sindicatos, ¿no? En el 29 también se empieza a dar la crisis mundial, la crisis económica. Entonces, pues los sindicatos ya no tienen que velar tanto por sus derechos ni ser tan combativos, porque aquí lo que importa ahora es conservar el trabajo. Entonces, a partir de que ellos intentan conservar su trabajo, pues se unen incluso a la parte patronal y al gobierno, ¿no? Con la intención de que no de que no los corran. Esos sindicatos masculinos se basan en ciertas normas de género, en los que, bueno, la masculinidad y esa masculinidad un poco violenta es la que destaca, y esa masculinidad también es un medio de construir solidaridad y lealtad, ¿no? Hay mucho compañerismo en estos sindicatos, pero pues también se van a ir dando estos grupos, ¿no? Estos grupos dentro de los sindicatos. Para esto yo me baso, bueno, como lo señalo, en Susan Gauss, que es la que ha estudiado la masculinidad como un medio de solidaridad y lealtad en el sindicalismo mexicano. Este sindicato también se regía por la exclusión. Obviamente, estos grupos que no eran leales al líder, pues eran excluidos, ¿no? Y no se les respetaba su trabajo. Si había un grupo, una persona que no estaba de acuerdo con la política que seguía dentro del SUTAC, Eliodoro Hernández Loza, simplemente era excluido del gremio, y aquí es muy importante señalar que ellos entablaron contratos colectivos de trabajo con las empresas camioneras que eran cooperativas en los años 20 y 30, en los que señalan que de esas cooperativas solo pueden contratar a personas pertenecientes al SUTAC. Si no pertenecían a ese sindicato, no los podían contratar. Entonces, ser excluido de este sindicato por no llevar esas mismas prácticas que ellos tenían, significaba perder el trabajo. Este sindicato también se caracterizó mucho por la dominación sindical. Esta dominación, bueno, que era de que tenían que adaptarse a las normas que establecía el sindicato, a la vez se estaba adaptando a las normas que pedía el gobierno, entonces había una dominación muy fuerte que también lleva a importantes grados de violencia.
En este, bueno, hago un paréntesis de lo que en el texto que mandé, por ejemplo, se peleaban mucho los puestos de trabajo. Estamos hablando también de los años 20 y 30 en los que empieza a escasear el trabajo por la crisis, en el que fue para los camioneros más difícil conseguir piezas para sus camiones. Entonces, es una etapa muy difícil para ellos y bueno, fue necesario despedir a varios. Entonces, ellos se peleaban mucho las plazas y en esas discusiones por ganarse las plazas llegó a haber balaceras en las que, bueno, Eliodoro Hernández Loza apoyó a uno de los que mató a otro compañero. O sea, pelearse por un puesto de trabajo en el gremio era incluso agarrarse a balazos. En este sentido, bueno, se da este hecho de que un compañero mata a otro, escapa en el carro de Eliodoro Hernández Loza, la prensa lo señala, pero al día siguiente la prensa calla, ya no vuelven a decir nada, porque también esto es parte de estas redes en las que, bueno, Eliodoro Hernández Loza, una figura muy importante que estaba construyendo el nuevo sindicalismo en Jalisco, se ve envuelto en estos conflictos y lo que se hace es también por parte del gobierno acallar y inmediatamente decir, no es cierto, Eliodoro Hernández Loza ni siquiera estaba en la reunión cuando las primeras notas se dicen que ahí estaba, que tuvo que salir incluso a gatas, cosas así, para que no le tocara un balazo. Entonces, esta dominación sindical se da de manera muy fuerte y a los que se excluyen del gremio, del trabajo, a los que se les va negando el trabajo, justamente es a los personajes que criticaban el modelo del sindicato. Este sindicato, bueno, reitero, marcó la pauta sobre las normas de masculinidad en las que se basa que tenía que ser trabajador, porque también a Eliodoro Hernández Loza le preocupaba mucho esta situación de que muchos trabajadores, el famoso San Lunes, que se dio desde el porfiriato, que se dio en la década de los 20 y 30 y que la prensa lo anuncia como uno de los grandes problemas, incluso en el sistema tranviario. Los lunes era difícil porque había muchos tranvías no se presentaban y había menos tranvías. Entonces, en el sistema camionero trata de educar al trabajador para que sea un hombre más responsable. También se basa en un discurso anticlerical y católico, que es también esta dualidad. En un momento dado, el discurso es anticlerical para el gobierno, para atacar a estos sindicatos blancos, y después se vuelve un discurso católico porque ellos tienen sus fiestas religiosas en las que el propio Eliodoro Hernández Loza participaba, para el día del camionero y hacían misas y todo. Entonces se da esta dualidad, pero se es anticlerical ante el gobierno cuando se necesita, pero se es católico incluso ante los compañeros para ir a misas, para crear eventos y sobre todo porque Eliodoro Hernández Loza, a final de cuentas, se convierte en padrino de, de muchos de sus hijos, de sus trabajadores, ¿no? Era una forma de lealtad, ¿sí? Entonces, en las entrevistas que yo he hecho, hay un señor que señala que prácticamente Eliodoro Hernández Loza era el padrino de casi todos los niños, de los hijos del gremio camionero. Y bueno, también se dan estas prácticas machistas que también se van solapando, que es estas prácticas, como les decía, ¿no? Que traer en el camión a alguna mujer, también ellos cómo se vestían, solían traer camisas desabotonadas, o sea, toda una serie y una imagen, y se va creando este estereotipo del chofer machista. Bueno, aquí yo presento una imagen, bueno, es de un archivo, y bueno, esta red de reciprocidad fue lo que le permitió a Eliodoro Hernández Loza controlar el control de los obreros y controlar también el servicio del transporte, que es lo que le va a dar un peso muy importante en la política jalisciense. Cuando él había algo que no le parecía, lanzaba una huelga o un paro y pues era un descontrol, y en ese momento también los gobiernos lo que pretendían era dar una imagen de un orden social y urbano, ¿no? Entonces, una huelga, por supuesto, que le traía muchas repercusiones y afectaba a otras industrias de Guadalajara. Y bueno, en medio de estas redes, pues también garantiza el trabajo, mejoras salariales, beneficios como educación y habitación, porque él siempre va a trabajar en este sentido por los obreros, por estos obreros que les son leales, ¿no? Para conseguirles mejoras salariales, las cuestiones de educación. Él creó una escuela que en la mañana era para niños y en la tarde era para los propios trabajadores, una escuela nocturna, aunque su proyecto era más amplio, solo se pudo quedar en ese aspecto. Y a lo largo de esa política, bueno, se da la exaltación de lo masculino, se permite la rivalidad y competencia,
se dan lo que son las lealtades y favores, es decir, yo te hago un favor, pero si tú me eres leal, y lo que ya les había señalado, la exclusión, esta exclusión que también va a causar mucha violencia y que es lo que va a caracterizar al sindicato, al SUTAC. Es importante aquí señalar la importancia también que tuvieron las redes femeninas para Eliodoro Hernández Loza, en el sentido de que, bueno, él se casa con Guadalupe Martínez Villanueva, que muchos citan como Guadalupe Martínez de Hernández Loza. Ella pertenecía al Círculo Feminista de Occidente y se casa con Eliodoro Hernández Loza en los 40 y hacen la coalición, el Círculo Feminista de Occidente y Hernández Loza. Y aquí es donde se va a dar una mancuerna entre el movimiento obrero masculino, que de alguna manera él controlaba, y el movimiento femenino. Esta es una mancuerna muy importante, sobre todo porque en 1953, después de que ellos se casan y jalan al movimiento femenino, obrero femenino, hacia el movimiento de Hernández Loza, se da el voto femenino. Entonces ahora estas redes también le sirven a Eliodoro Hernández Loza para garantizar votos al gobierno en turno, los votos de las mujeres. Esto, bueno, le permite a él conseguir su cacicazgo, un cacicazgo muy importante, como ya se los había mencionado, que dura pues, prácticamente casi todo el siglo XX. Estas redes le permiten el control de un servicio público muy importante, le permiten a él desplazar incluso a otros servicios como era el de los tranvías, en todos los debates que hay sobre si los tranvías son idóneos para Guadalajara o no lo son. Está Eliodoro Hernández Loza y él participa siempre con la idea de que deja de haber tranvías en Guadalajara y haya camiones. Él también empieza a negociar la política pública del transporte, cómo se iban a dar los permisos. Él establece cómo se iban a dar estos permisos. Él tiene puestos importantes también en la Junta de Conciliación y Arbitraje, y a la vez se convierte en un empresario, lo que le permite a él también tener un control económico. Entonces, a partir de estas redes y de estas uniones y alianzas masculinas, él va consiguiendo conformar un cacicazgo muy, muy importante en Jalisco, que hace falta analizar todavía un poquito más, pero que es parte muy importante de cómo se dio el desarrollo obrero en esta región. ¿Sería todo? Muchas gracias. Gracias, Cristina. Bueno, pues aprovecho la mención a la esposa de Eliodoro Hernández Loza, María Guadalupe Martínez Villanueva, para comentarles que está próximo a aparecer el segundo tomo del Diccionario Biográfico de Mujeres Jaliscienses Prominentes, donde pues van a poder encontrar la biografía. Ya al final de... cuando abramos la ronda de preguntas y respuestas, pues por supuesto que podremos ahondar más en los comentarios a la doctora Cristina. Ahora es tiempo de darle la palabra a la maestra Sonia Yuruen Lerma Mayer, quien es licenciada en Psicología por la Universidad Iberoamericana, maestra en Estudios de Género por parte del Colegio de México y actualmente cursa el doctorado en Estudios Feministas en la Universidad Autónoma de México, sede Xochimilco. Su tesis de doctorado se enfoca en trabajar con y sobre el archivo familiar de su tía abuela Trixie Mayer Nordwald. Adelante, Yuruen, bienvenida. Hola, buenos días a todas, a todos y a todes. Espero que se encuentren bien en este día, en este viernes pandémico, eterno, de la eterna pandemia. Pues bueno, para empezar quisiera antes que nada agradecer a Lilia, a la doctora Lilia y a Ángela por toda su organización, gestión, que sin ellas esto no hubiera sido posible, y a todas las compañeras del seminario, con las que he aprendido y seguiremos aprendiendo mucho en este camino, en este camino de pensarnos y acompañarnos, ¿no? Entonces, y haciendo redes hoy en día sobre las redes del pasado. Entonces, bueno, para comenzar, les voy a compartir la pantalla. Eso sería bueno. Ok. Supongo que ya lo ven. Sí, lo vemos y te escuchamos muy bien. Perfecto. Pues,
como bien dice Lilia, yo les voy a presentar una parte de mi investigación doctoral en estudios feministas en la UAM, Xochimilco, y justamente reflexiono en torno a este archivo familiar, específicamente en el fondo documental de Trixie Mayer, quien fue mi tía abuela. El objetivo de este texto es indagar sobre las redes afectivas y familiares transatlánticas establecidas durante la Segunda Guerra Mundial por la familia Mayer-Nordwall, cuando Trixie se dio de voluntaria para luchar a favor de los países aliados. Voy a comenzar narrando cómo encontré este archivo muy brevemente, luego otra breve trayectoria de la vida de Trixie, y para después continuar sobre esta reflexión acerca de cómo a través de sus epístolas ella conformó las redes familiares y afectivas de las que estaré hablando. Entonces, bueno, a mediados del 2014, unos meses antes de que falleciera mi abuelo materno, Leonardo, mi mamá, Mónica Mayer, y yo estábamos en su oficina organizando sus papeles debido a que por su grado de senilidad ya no podía encargarse de sí mismo. Entre sus cosas estaban 2 cajas de cartón nombradas Trixie, quien fue su hermana mayor, y decidimos abrirlas. Lo que encontramos fueron cientos de documentos, objetos que alguna vez le habían pertenecido y fueron escritos a principios de la década de los 40, cuando ella de 23, que es la foto que les muestro, y Leonardo de 20 viajaron de México a su país natal, al Reino Unido, país de origen de su padre, para incorporarse a las fuerzas militares británicas y luchar en contra del nazismo. La primera carta que leí fue fechada en 1946, enviada desde Chicago. Se le escribe Trixie a Leonardo después de 4 años de servicio y describe su sentir respecto al inminente retorno a casa de sus padres. Leí la frase que dio inicio a este proyecto de investigación. Ojalá la guerra no hubiera terminado. Fui al cuarto de mi abuelo para leerle la carta, pero no tuve respuesta. Pero lo que sí sucedió es que despertó en mí un interés por conocer más sobre sus pasados, y en especial el de Trixie, quien produjo su archivo íntimo durante uno de los periodos más importantes de su vida y de la historia moderna, y de la cual la familia no sabía absolutamente nada. Así, inicié un proceso de aprendizaje sobre ella, sobre el contexto bélico, la participación de las mujeres en la guerra, la producción archivística, y fui construyendo este mismo archivo, y lo estoy construyendo, desde mi propio conocimiento y desconocimiento. Beatriz Harriet Mayer Nordwall, mejor conocida como Trixie, nació en el Distrito Federal el 7 de febrero de 1919 en el seno de una familia judía migrante. Rosie Nordwall, y su madre de descendencia alemana, y William Mayer, su padre inglés, emigraron a México a principios del siglo XX por razones laborales y familiares. Trixie y sus 2 hermanos menores, Leonardo y Roberto, Leonardo es el de la izquierda y Roberto es el de la derecha, tuvieron educación privada en casa y hablaron de forma fluida 4 idiomas. Del 37 al 42 trabajó en la Cámara de Comercio canadiense como secretaria y estenógrafa. Desde el inicio de la guerra, su familia formó parte activa de la comunidad inglesa y judía para recaudar fondos para ayuda humanitaria. Sin embargo, no fue sino hasta 1942 que el gobierno inglés incorporó a mujeres extranjeras al servicio militar, y tras ese aviso, Trixie se propuso como voluntaria, siendo parte del primer grupo de mujeres mexicanas británicas judías en cruzar al viejo continente, quien son estas 4 jóvenes que fueron. Su trayecto militar comenzó en septiembre del 42 en el Women's Auxiliary Air Force, que es la rama femenina militar de la Real Fuerza Aérea, siendo ella la primera mujer mexicana en incorporarse. Durante los 4 años de servicio fue asignada a diferentes espacios de inteligencia, incluyendo 2 de los sitios de mayor secrecía para el gobierno de Churchill. Entre ellos Oxbridge, que es este de abajo a la izquierda, del 42 al 44, trabajando como plotter, que básicamente estaba cartografiando en tiempo real en un mapa de gran escala lo que sucedía en tierra, aire y mar, con el fin de que los generales tomaran una decisión estratégica. Y también trabajó en Bletchley Park, que es de este lado abajo a la derecha, traduciendo mensajes interceptados y decodificados, mensajes alemanes interceptados y decodificados. Y en este espacio ascendió al rango de oficial, lo cual era inusual para una mujer, especialmente una mujer mexicana. Además de trabajar en estos espacios de inteligencia,
británica, Trixie viajó a diferentes partes del Reino Unido en sus vacaciones, visitó familiares, hizo amistades, continuamente fue a eventos culturales. Incluso en una ocasión fue hospitalizada por rubiola, lo cual consideró irónico, pues en inglés esta enfermedad se conoce como German measles. Trixie mantuvo una nutrida correspondencia con México, en la que documentó sus experiencias y tuvo muy clara la importancia personal, social y política de estos documentos desde el inicio, al considerarlos como sus memorias, como parte de la historia que se gestó, e incluso enunció el deseo de algún día publicarlas en un libro llamado Los viajes de la familia Mayer. Por ende, sus escritos deben entenderse desde las múltiples intencionalidades, posicionamientos y reflexiones estratégicas que Trixie decidió producir en su correspondencia, dirigida a múltiples personas e intervenida por diversas instituciones gubernamentales y militares. Esto es importante no olvidarlo. Tras su regreso a la guerra, Trixie vivió en la Ciudad de México y trabajó como traductora e intérprete para diversos presidentes de la República Mexicana, así como para organizaciones internacionales como la ONU. También fue secretaria del psicólogo humanista Erich Fromm. Trixie fue independiente, autosuficiente y continuamente viajó por trabajo y por placer. Siguió escribiendo y resguardando cartas, postales y diarios hasta que murió de cáncer pulmonar en 1987. Ahora pasando a la sección de las redes. Las redes familiares y afectivas constituidas por Trixie fueron complejas, cambiantes y contextuales. Las múltiples personas que las conformaron, las diversas razones y consecuencias de su existencia, la variabilidad de la extensión temporal y territorial fueron diversas. En este sentido, inspirándome en la propuesta de la socióloga feminista Sara Ahmed, no busco definir qué es una red familiar afectiva femenina, sino cómo éstas funcionaron y cómo fueron desarrollándose los procesos subjetivos de conformación en el marco de un contexto histórico. Por ende, en el presente análisis de corte histórico feminista, posicionaré a Trixie como la sujeta principal y central de estas redes, que si bien fueron conformadas por diversas personas igualmente importantes, estoy tomando la experiencia de ella, escrita por su puño y letra o su máquina de escribir, para problematizarlas. La voz protagonista, parcial, subjetiva, contextual e histórica, con la que dialogos la de mi tía abuela materna a través de 55 documentos que produjo durante su primer año en el Reino Unido. La articulación de las redes familiares y afectivas de Trixie se dieron dentro de México, en el Reino Unido y transatlánticamente. La evidencia que tengo sobre su existencia está plasmada en una diversidad de cartas, postales, fotografías, recortes de periódicos, telegramas, invitaciones, folletos, revistas, objetos físicos, que dan cuenta de una parte de la historia desconocida. La conformación de las redes no solo se dio a partir de la década de los 40, sino desde antes, cuando las familias Mayer y Nordwall desarrollaron prácticas políticas, sociales, culturales y epistolares que se tradujeron en saberes implementados durante la Segunda Guerra Mundial. Y después también, pero ahorita nos enfocamos en la Segunda Guerra. La familia Mayer, por un lado, migró por el incremento de violencias antisemitas en Alemania a finales del siglo XIX. Gustav, originario de Alemania, huyó a los 18 años a Suiza y posteriormente a Inglaterra por el antisemitismo. En el Reino Unido conoció a Berta Simon, con quien se casó. Estamos en esta parte. Tuvieron a William, Elsie y posteriormente a Anita en México. Rosie Nordwall nació en Chihuahua dentro del seno de la primera familia alemana judía en asentarse en dicho estado, donde abrieron mueblerías y colchonerías. Rosie y William se conocieron durante la Revolución Mexicana en El Paso, Texas, cuando él vendía puros y ella escapaba de los ataques de las tropas de Pancho Villa que realizaban a las mujeres. Se casaron el 7 de abril del 18 y documentaron sus experiencias en diarios personales, en cartas, así que tanto la escritura íntima a través de la correspondencia y la conservación y preservación de dichos documentos durante eventos bélicos fueron prácticas familiares que se dieron a lo largo de diferentes generaciones previas a la de Trixie. Cuando comenzó la Segunda Guerra Mundial, su contexto migratorio, familiar y laboral e incluso documentalista se reactivaron con la conformación de redes internacionales para contrarrestar los actos de violencia realizados hacia el pueblo judío y posteriormente el inglés.
La familia mexicana se mantuvo informada desde antes del inicio de la guerra sobre los hechos ocurridos en Europa contra las personas judías, así como el fortalecimiento de Hitler. Junto con la comunidad inglesa de México, las mujeres de la familia Mayer-Nordwall se organizaron para recaudar fondos para ayuda humanitaria y para comunicar la situación bélica. Bueno, paréntesis, este texto que les estoy mostrando es parte de una carta que Trixie le escribió a su sobrina Mónica, mi madre, sobre pues por qué fue, qué hizo, etc. También en esa misma carta nos cuenta de que se hicieron grupos organizados autogestionados, diferenciados por género, edad, estado civil y laboral, que concibieron diferentes estrategias para apoyar la lucha inglesa y antinazi. Por cuestiones de tiempo no puedo ahondar más, pero bueno, ahí está en el artículo que enviamos. Si bien las cartas no está documentado cómo se movilizó el dinero y los bienes materiales entre los continentes, ni qué personas e instituciones fueron receptoras de se puede asumir que la comunidad inglesa en México tenía múltiples recursos para conformar redes de apoyo e intercambios de bienes. En este sentido, su cercanía afectiva y familiar con las personas involucradas en el conflicto por ser inglesas y judías potenciaron el lazo emocional entre ellas y se activó el sentimiento de empatía y responsabilidad. Así, en el marco de ambiente generalizado de voluntarismo, cuando las personas, en un principio hombres, comenzaron a darse de voluntarios para unirse a las Fuerzas Armadas, se consideró que su partida era el siguiente paso natural, en tanto que todo el mundo debía de hacerlo porque correspondía justo con sus características sexogenéricas. Enseguida, en 1942 y hasta el tercer y último llamado que el gobierno inglés hizo, incluyó a mujeres. Enseguida, Trix se incorporó como voluntaria y junto con Leonardo, quien acababa de cumplir 20 años, viajaron y se convirtieron en ejes medulares para la conformación transnacional de esas redes familiares forjadas desde hace tiempo. Durante esta guerra se desarrollaron cambios drásticos en la forma, infraestructura, tecnología, etcétera, del servicio postal. En este sentido, las prácticas epistolares de la familia Mayer-Nordwall se modificaron con base en las necesidades cambiantes del contexto bélico, quienes aprovecharon para conformar y dejar plasmadas sus redes familiares. Desde un inicio, establecieron una serie de normas o contratos epistolares internos que se fueron adaptando a las posibilidades, aprendizajes y necesidades de la guerra para facilitar la comunicación epistolar, debido a que la familia conocía muy bien los bemoles de este tipo de comunicación, que por ejemplo tardaba mucho tiempo en llegar las cartas y se les olvidaba, a veces se perdían, pues especialmente en tiempos de guerra la posibilidad de que se pierda la información era muy alta, la imposibilidad de hablar o no sobre ciertas temáticas, pues había censura militar y gubernamental, malas interpretaciones en la comunicación, que eso se da en cualquier forma de comunicación, o la propia fragilidad de la materialidad de las cartas. Entonces, al conocer estas problemáticas, intentan hacer contratos epistolares para facilitarlo, para contrarrestarlo, perdón. Entonces, por ejemplo, en esta primera nota de William, que les escribe a su hija y su hijo, les indica que deben escribir una vez por semana por correo aéreo, realizar copias de todas las cartas escritas, numeradas consecutivamente, y al desembarcar, enviar un telegrama con la palabra "llegamos". Ante estas normas paternas, Trix y Leonardo envían un telegrama de regreso, que es este telegrama del lado derecho, el 7 de septiembre diciendo todo perfecto, amor de ambos. Y efectivamente a lo largo de su estadía en Inglaterra numeran y realizan copias de las cartas, resguardando para la posteridad el registro de sus narraciones, memorias y vínculos familiares, que debo admitir facilitaron drásticamente mi propio proceso investigativo. En cuanto a la indicación de mandar por correo aéreo las cartas, Trixie, tras enviar su primera carta y pagarla, ella les avisa que es sumamente caro y que a pesar de que su correspondencia tardará más tiempo en llegar al enviarla en barco, no podría costear las cartas que estaría enviando. Meses después, ante la pérdida de ciertas cartas, Trixie reflexionaría sobre la elección estratégica de enviar por correo aéreo algunas misivas para asegurarse de que su recepción
para asegurarse de su recepción, mostrando un cambio en su valoración entre el costo y contenido. También sugiere implementar ciertas estrategias para compensar la problemática espaciotemporal, que ahorita no mencionaré por cuestiones de tiempo. En este sentido, estas prácticas epistolares particulares y cambiantes están atravesadas intencionalmente por un deseo de sus creadoras por producir huellas narrativas inteligibles, así como por generar mecanismos para resguardar la memoria. Las redes que Trixie conformó con sus familiares en México se pueden analizar a través de los mecanismos para diferenciar los mensajes que le escribía a personas o a diferentes grupos, incluso en la misma carta. Trixie dirigía secciones de sus cartas a diferentes personas que consideraba como receptoras del mensaje. En ocasiones añadió suplementos para la familia para contar los chismes y los chismes de las familias y personas conocidas que a no todo el mundo le interesaría. El ordenamiento de estos mensajes estuvo atravesado por las jerarquías de las relaciones familiares, en tanto que de las cartas revisadas hasta el momento, comenzaba primero dirigiéndose al padre, luego a la madre, a la abuela, a las tías y al final al hermano menor. Los diálogos entre las mujeres se dieron desde el afecto, el cuidado y la intimidad para soportar el extrañamiento y la continua preocupación por el bienestar mutuo durante una época de crisis, y estuvieron relacionadas con la idea del autocuidado y lo nostálgico. En comparación, su narrativa con los hombres, específicamente con el padre, giraba en torno a cuestiones políticas y sociales, y con su hermano menor pretendía fungir como figura de autoridad, se la pasaba regañándolo. Con Leonardo mantuvo una relación de pares. Así, estas diferentes redes afectivas y dinámicas que formó con sus familiares dependieron de su posicionamiento dentro de la jerarquía familiar. Una red familiar muy importante y afectiva que Trixie conformó fue con la familia Simon, quienes fueron familiares directos del lado paterno residentes en Inglaterra y las primeras personas que visitaron a su llegada. La casa de la familia Simon se convirtió en los cuarteles centrales de ambas. La relación con estos parientes fue cambiante, dinámica y llena de tensiones, pero fue la más constante durante su estadía. Por ejemplo, al inicio acordaron que Trixie y Leonardo dejarían las pertenencias de su vida civil que no podrían llevar consigo a los diferentes lugares donde estarían entrenando y trabajando, que a diferencia de sus compañeras militares inglesas, quienes simplemente dejaban sus cosas en sus casas, estas jóvenes mexicanas tuvieron que elaborar estrategias para compensar el no tener a su familia nuclear en el mismo país, y una de ellas fue retomar esta familia para resguardar sus pertenencias, que debo admitir que al día de hoy sigue existiendo esa red. En segundo, y para terminar por el tiempo, debido a que la vida y el trabajo militar implicaba la posibilidad de ser transferida en cualquier momento a cualquier lugar, los familiares en ambos acordaron que la correspondencia enviada a Trixie y a Leonardo sería enviada a la familia Simon, porque pues tenían una casa estable y por la mayor probabilidad de que estuvieran informados, que tuvieran información actualizada de la ubicación de las jóvenes para posteriormente retransmitir las misivas a los campos militares o bien resguardarlas cuando visitaran en casa. Es decir, cuando se trasladaron Trixie y Leonardo al viejo continente, buscaron forjar esta red de apoyo que les brindó un ambiente seguro, hogareño y de pertenencia incondicional. Como reflexiones finales, las redes familiares y afectivas, tanto en México como en el Reino Unido, que Trixie mantuvo cuando se dio de voluntaria, configuraron su involucramiento, compromiso y sentido de responsabilidad durante la guerra. La consolidación de estas estuvieron atravesadas por cuestiones de género, clase, religión y nacionalidad, ya que por una parte el proceso más amplio migratorio y la politización de esta familia impulsó el ingreso de Trixie y Leonardo al servicio militar inglés. Por la otra, su cercanía emocional con las personas afectadas, en tanto judías e inglesas, les motivó a participar activamente. Las redes facilitaron su experiencia e inserción migratoria, además de otras cuestiones, evidentemente, durante dicha situación y contaron con apoyo de personas que les abrieron las puertas de su casa. Que cualquier persona que ha viajado, que esté en un nuevo espacio, sabe que eso es esencial para estar, básicamente.
Es a través de estas prácticas epistolares que producen y son producidas en un contexto histórico particular que sabemos de las redes que se conforman en este periodo. Con la comunicación epistolar, Trixie procuró cercanía en la distancia con sus diferentes redes y mantuvo su relación afectiva familiar gracias a la escritura de cartas que transitaron continuamente a través del Atlántico. Buscó hacer redes familiares y afectivas para pertenecer, para denunciar, para visibilizar, informar, recordar, conectar y hacer memoria. Es decir, se consideró un sujeto histórico y es a través de la materialización epistolar de sus redes que hoy puedo dialogar en una red, podríamos decir, transgeneracional, con ella sobre su experiencia. Muchas gracias. Gracias, Yuruen. Bueno, pues antes de continuar con nuestra siguiente panelista, tengo algunos avisos para ustedes. Este seminario estará disponible en el canal de YouTube del colegio. Bueno, si ustedes nos siguen a través de la página del Colegio de Jalisco, ustedes encontrarán un apartado de redes sociales y posteriormente, aproximadamente tardan una semana, mis compañeros de sistemas en subir los eventos que realizamos aquí en el colegio, de modo que si ustedes están interesados en ver la retransmisión, pues lo pueden hacer a través de esta vía. Y bueno, pues también si tienen alguna pregunta o comentario para las panelistas de esta mañana, lo pueden hacer pues de una vez, pueden empezar a hacer sus preguntas aquí en la opción que está abajo de su pantalla que dice preguntas y respuestas. Creo que sería la forma más ágil para que ustedes puedan hacerme llegar sus preguntas y al final de las exposiciones yo se las leeré con mucho gusto a mis compañeras. Y bueno, pues ya sin más preámbulo, quisiera darle la palabra a nuestra tercera y última panelista, que es la maestra Tami Maisenamo. Ella es licenciada en Historia por la Universidad de Sao Paulo, maestra en Historia por la Universidad Nacional Autónoma de México y está por comenzar el doctorado en la misma institución. Es miembro del GT de Claxo, Feminismos, Género y Memoria en América Latina y el Caribe, y de la Red Nacional de Investigadores. Del tiempo presente y en su formación ha trabajado con temas vinculados a la historia del feminismo en América Latina. Le cedo la palabra a Tami. Adelante. Bueno, buenas tardes, buen día. ¿Me escuchan? Sí, sí te escuchamos, Tami. Sí. Bueno, ante todo quisiera agradecer a Lilia y a Ángela por la gestión organizativa impecable que han tenido desde un comienzo y también a las compañeras que me precedieron. Es muy inspirador su trabajo y bueno, como decía Yuruen, poder hablar justamente sobre redes femeninas en la historia, en este contexto de aislamiento en que vivimos, pues es especialmente provechoso, ¿no? Yo quisiera antes todo decirles algo que yo no imaginaba que el seminario tendría tanta asistencia y sí pensaba que pues la mayor parte de las personas que iban a asistir habrían leído mi texto, ¿no? Pues nuestros textos. Entonces yo en un principio había pensado en no hacer un resumen de lo que escribí, pues justamente porque pensé que ya lo habrían leído, ¿no? Les había preparado algo un poco distinto, pero bueno, ahí logré, acá me dicen que no se escucha bien. Ah, espérame un poquito, que me pongo entonces unos audífonos. A ver, ¿ahora me escuchan? Mucho mejor. Sí, Sí, por eso les pregunté, he tenido muchos problemas con las videollamadas de esta semana. Bueno, entonces eso, sin alargarme más, pues lo que había preparado para esa presentación, pensando en que estamos hablando de redes de mujeres, era pensar un poco más cómo han ido cambiando el tipo de organización feminista en redes en América Latina en el siglo XX y luego hacer el link con mi tema, ¿no? Pero voy a pasar muy brevemente por ese tema y pues ya enfocarme más en el texto
que me imagino que no todos han leído. Voy a empezar a compartir mi pantalla. Si me confirman si ya la ven. Sí, ya la vemos. Vale, buenísimo. Bueno, el trabajo que les vengo a presentar hoy día está titulado Feminismos Globales, Activismos Locales, y va sobre la Red Latinoamericana de Mujeres Transformando la Economía y el Área de Libre Comercio de las Américas. Esta red fue una red compuesta por 62 organizaciones de 10 países de América Latina, y bueno, se caracteriza por haber sido la primera red de economía feminista en el continente. Ya ahondaré un poco más en las características de la red, pero bueno, algo que les quería comentar es que es muy evidente, mirando a la historia de los feminismos latinoamericanos en el siglo XX, como siempre hubo una aspiración internacionalista, pero que en muchas ocasiones terminó siendo frustrada, ¿no? Si bien en los movimientos de mujeres, no solo en América Latina, como en todo el mundo, este ímpetu, ¿no? Esa aspiración en construir una hermandad global siempre ha existido, en nuestro continente, pues lo que yo defiendo en mi investigación es que la transnacionalización del movimiento feminista como movimiento social solo se produce en los años 80, principalmente a fines de los 80 y de los 90. Estas aspiraciones internacionalistas de las feministas latinoamericanas yo creo que pueden ser historizadas principalmente a luz de tres momentos, ¿no? de inflexión. El primer de ellos sería al inicio del siglo, ¿no? O sea, a la génesis misma del movimiento de mujeres de la región. Esta primera conciencia internacionalista de nuestras sufragistas principalmente fue principalmente algo heredado de las sufragistas europeas y estadounidenses, ¿no? Entonces era algo que existía como un imperativo ético, era algo que se defendía éticamente. Sin embargo, que en el programa de las pequeñas organizaciones feministas que empiezan a surgir a lo largo y ancho de nuestro continente a comienzos de siglo, no se veía reflejado, ¿no? Eran organizaciones que principalmente actuaban en un marco político, liberal, de reivindicación de derechos. Acá lo ocupo liberal sin hacer ningún juicio de valor, ¿no? Creo que era importante que se diera la lucha por derechos, pero bueno, la actuación de las primeras feministas latinoamericanas era una actuación principalmente reivindicativa de derechos, ¿no? Entonces eso las encuadraba en un marco principalmente político, nacional e institucional. Han habido algunas excepciones, sobre todo individuales. Por ejemplo, en el seminario compartimos espacio con la Meli, con Imelda, que hace un trabajo sobre Concha Mitchell, que es una mujer que ha tenido una práctica internacionalista, pero a nivel organizativo, a nivel de colectividades, las primeras organizaciones feministas latinoamericanas no lo han sostenido, ¿no? Un segundo momento en que el internacionalismo feminista trató de hacerse más presente en la historia de nuestro continente fue a lo largo de los años 60 y 70. Era un momento, se acordarán, seguramente lo han leído, en que la retórica revolucionaria era muy fuerte, ¿no? Por ejemplo, discusiones en torno a si la revolución sería dada de un modo trotskista, como una revolución permanente o como una revolución en un solo país, eran muy vivas y presentes. Había toda como una serie de jergas internacionalistas, o jergas, ahí perdón el portuñol, que habitaban el feminismo, ¿no? Bueno, las organizaciones de mujeres en los años 60 y 70. Sin embargo, a lo que pese la importancia de los discursos internacionalistas, finalmente lo que estaba puesto como prioridad de los movimientos sociales de la región era la derrocada de los autoritarismos locales, ¿no? Quizás ahí hablo principalmente de la experiencia sudamericana y bueno, y de los movimientos de liberación nacional en Centroamérica, pero también acá en México, pues toda la guerra sucia hizo con que la militancia en las mujeres, en las organizaciones, pues se centrara principalmente en las organizaciones de izquierda, ¿no? Entonces, en este marco,
el internacionalismo feminista siguió siendo principalmente un ideal. Por otro lado, yo creo que más importante, que es quizás la gran descubierta de las feministas de todo el mundo, pero me refiero a las latinoamericanas en este contexto, fueron los grupos de autoconciencia y la politización del ámbito privado, ¿no? Entonces, eso fue antes mismo que la discusión entre nacional o internacional, estaban los aspectos privados de las vidas, ¿no? La idea de que esa experiencia que cada mujer experimentaba, perdón la redundancia, en sus casas, no era tan individual, sino que era algo compartido. Y bueno, eso fue también una prioridad en los feminismos, principalmente de los 70 en América Latina. A partir de los 80 y principalmente de fines de 80, yo lo que he visto en mi investigación es que toda esta conciencia internacionalista primogénita que no pudo cuajarse en otro momento, ¿no? Logra por primera vez expresarse a través de una transnacionalización de los del feminismo como movimiento en sí, ¿no? Si antes, a inicios de siglo, en los años 70, el internacionalismo no había pasado de ser un ideal o algo como un norte político, pues es a partir de este momento en que empiezan a surgir las primeras organizaciones que funcionaban tal cual como redes transnacionales en América Latina. En la historiografía sobre el tema, normalmente adjudican la responsabilidad sobre ese movimiento de transnacionalización del feminismo a las dinámicas de la cooperación internacional y de la ONU, ¿no? Que empiezan a brindar mucho más financiamiento para las organizaciones de las mujeres de la región. Tenemos como ejemplo que en el año 76 se declara la década de las mujeres en las Naciones Unidas y que también se llevan a cabo algunas conferencias mundiales sobre las mujeres que se dan en México en el 85, en Copenhague en el 75, perdón, en Copenhague en el 80, en Nairobi en el 85 y en Beijing en el 95. Sin embargo, yo considero que cuando trasladamos la mirada, ¿no? de la cooperación internacional y de la ONU hacia las propias necesidades y dinámicas del movimiento de mujeres, nos damos cuenta que han habido algunos otros eventos que nos permiten decir que no, que la transnacionalización se dio por una conciencia de que las mujeres habían carecido a lo largo de la historia de herramientas concretas de organización del feminismo, ¿no? Y eso, por ejemplo, es muy evidente en el hecho de que se empiezan a organizar los encuentros feministas latinoamericanos y caribeños y que también se empiezan a aprobar una serie de temas que conformarían una agenda compartida para el movimiento feminista en la región. En un primer momento, esta agenda quedó alrededor de temáticas feministas más clásicas, como la legalización del aborto, la lucha por derechos sexuales y reproductivos, que es la visión matizada de la legalización del aborto, y bueno, el combate a la violencia doméstica, desde luego. Sin embargo, otras temáticas, como por ejemplo la economía, no habían sido un tema de interés de estas redes, ¿no? Yo creo que también es importante tener en cuenta, perdón, que era un momento en que el movimiento feminista tenían que hacer hincapié y politizar la experiencia de las mujeres, ¿no? Entonces entiendo que era importante hacer hincapié en estos temas. Sin embargo, otros temas de interés como la economía y la economía pensada desde una perspectiva de las mujeres, pues quedaron a un segundo plano. Eso cambia en un contexto en que, principalmente a partir de los años 90, en que empiezan a surgir en el continente algunas redes de mujeres centradas en el tema de la economía, ¿no? La que yo investigué, y perdón que realmente pensé que habían leído, por eso armé otra presentación, fue la Red Latinoamericana de Mujeres Transformando la Economía, que fue conformada en el año 97 por 62 organizaciones de 10 países de América Latina, ¿no? Era una red compuesta principalmente por militantes del feminismo popular, es decir, mujeres que se habían formado en organizaciones de izquierda y tenían muchas vinculaciones
con los movimientos obreros y campesinos de la región. Y bueno, se da también en un contexto de fortalecimiento del movimiento antiglobalización, ¿no? Entonces, esta red, de ahora en adelante me referiré a ella como REMTE, logró, gracias a los cuestionamientos que se hacían de tanto las feministas hacia los partidos de izquierda como el movimiento antiglobalización hacia las organizaciones más qué sé yo, enyesadas, estalinistas, si se quieren, la red, cuestionando todo eso, ¿no? Logró generar un tipo de activismo en redes que tuvo algunas características en especial. Por ejemplo, fue un tipo de activismo muy respetuoso del trabajo que las organizaciones venían emprendiendo en los territorios, ¿no? Era una red de organizaciones muy amplia, era una temática fresca o muy nueva en el movimiento de mujeres de la región, y por lo mismo las militantes de la REMTE supieron que desde un primer momento, ¿no?, que era importante justamente fortalecer lo que las organizaciones venían haciendo en el ámbito local, más que tratar de imponer una estructura organizativa pues muy rígida, ¿no? Como les decía, la creación de esta red se da en un contexto en que, perdón, estoy atenta al tiempo, cualquier cosa me interrumpen, ¿sí? La creación de esta red se da en un contexto en que lo económico no era visto como un asunto de mujeres, ¿no? A los hombres les correspondía la política más dura, y a nosotras las temáticas consideradas secundarias, como lo son la sexualidad, como si la sexualidad fuera secundaria, y bueno, la familia y otros temas, ¿no? Entonces, la creación de esta red fue muy importante en el sentido de que lograron difundir a lo largo del continente la idea de que la globalización afectaba a las mujeres de una manera específica, y que era, pues la globalización era sexista, ¿no? En fin, que desencadenaba dinámicas de compartición del trabajo y de organización del trabajo que eran principalmente nocivas para las mujeres, ya que en el continente las mujeres han sido siempre pues las trabajadoras más precarizadas, ¿no? Todo eso se da en un contexto de negociación del área de libre de comercio en las Américas. Yo creo que acá en México no es tan fuerte la discusión sobre el ALCA, porque ustedes han tenido y ahora tienen el TEMEC, pero han tenido el TELCAN o el NAFTA por muchos años, desde el 94. Creo que me están hablando, ¿perdón? Te quedan 2 minutos. Ok, perdón. Pero bueno, el ALCA fue un tratado fue un intento de hacer un tratado de libre comercio para todo el continente, y la idea era hacer justamente una expansión del TELCAN, ¿no?, hacia los 34 países del continente, con excepción de Cuba. Y sobre todo en Sudamérica, el ALCA, la derrota del ALCA, porque fue un proyecto que fue derrotado tras muchas movilizaciones populares, yo creo que es considerado como la gran victoria de los pueblos del continente, ¿no? Entonces, también es importante enmarcar el surgimiento de este activismo feminista en redes, en el marco de este contexto de globalización y de financiarización de la economía. Bueno, yo tenía algunas cosas más, pero creo que me alargué mucho, les pido realmente una disculpa, y bueno, quizás voy cerrando porque ya no alcanzaré a hablar mucho más. Y eso, solo hacer hincapié que pensé que habían leído el texto y no quise ser muy repetitiva. Por eso les pido una disculpa, y bueno, ya dejaré mi contacto por si alguien desea seguir platicando sobre el tema. No te preocupes, Tam, igual podemos ser un poquito flexibles en un par de minutos. Si quieres agregar algo en un par de minutos, no hay ningún problema. Sí. Bueno, entonces, ok, entonces gracias, entonces vuelvo. ¿Ya volvieron a ver mi pantalla? Sí, la estamos viendo también. Ok.
Bueno, el texto que yo les presenté trata de 3 momentos, ¿no? De articulación de las redes, de la renta en especial, pero de las redes feministas vinculadas al tema de la economía en el contexto de la lucha en contra el ALCA. Un primer momento fueron los 2 primeros años de la organización, en los cuales la red estuvo centrada en su proceso de constitución interna. Acuérdense que no habían realmente organizaciones de amplio espectro centradas en ese tema, entonces estuvieron principalmente eso, enfocadas en actividades de autoformación y de investigación en los países para entender cuál era la realidad económica de las mujeres, ¿no? Después de eso viene una segunda etapa, que yo la titulé como Entre Contracumbres y Protestas, en la cual esta red empieza a participar de estas grandes protestas del movimiento antiglobalización, ¿no? Desde luego que acá en México creo que los relatos de Seattle, de la batalla de Seattle, deben haber sido muy fuertes. Y bueno, en este marco de este ciclo de protestas, se conforma un comité de mujeres en el seno de una organización llamada Alianza Social Continental, y habían 2 debates en cuestión, ¿no? Algunas organizaciones feministas decían que no al ALCA, que este Tratado de Libre Comercio e Inversión era completamente nocivo a las mujeres y a los pueblos de América, y habían también algunas visiones más matizadas, que entendían que el ALCA podría, por ejemplo, ser perfeccionado o matizado con protocolos de género, ¿no? Como si pudiéramos hacer con que la globalización fuera más positiva a las mujeres. Entonces, ahí primó todo un discurso neoliberal de incluir a las mujeres a las instituciones patriarcales, digamos, y bueno, esta no era la visión de la red, ¿no? Esta red siempre supo que no solo el área de libre comercio en las Américas, sino que la OMC y otras instituciones financieras, aunque trataran de florear su discurso con alusiones a cláusulas de género, pues finalmente tenían un proyecto para el continente que era el empobrecimiento de las mujeres en último análisis, gracias a la flexibilización laboral, todo este tema que sabemos que se da con el neoliberalismo. Por último, existe una tercera etapa donde el movimiento globalización deja un poco el ámbito exclusivo de las protestas, ¿no? De protestarse en contra del OMC, en contra del ALCA, en contra de Ginebra, en contra de los Alpes, ¿no? Y empieza a esbozar algunas propuestas, ¿no? El Foro Social Mundial, por ejemplo, ha sido en la genealogía de los movimientos de nuestro continente muy importantes, y bueno, también surgen otras instancias como la campaña continental contra el ALCA, y todo eso es potencializado por la llegada de algunos gobiernos progresistas o neodesarrollistas, sobre todo en Sudamérica, como fue el caso de Lula, Kirchner y Chávez, que bueno, finalmente fueron cruciales en el derrumbe del área de libre comercio de las Américas. Creo que ya me pasé mucho, así que ya dejé de compartir. Bueno, espero se haya entendido y que no haya quedado muy confuso, así que les agradezco mucho y quedo atenta a las preguntas y comentarios. Sí, muchas gracias, Tami. Sí quedó claro. Fue bastante, pues ahora sí que enriquecedora la síntesis que lograste hacernos en tan poco tiempo. Les platico a las personas que están siguiendo el seminario. Lo que pasa es que, por ejemplo, si ven nuestro cartel en redes sociales, abajo hay una dirección a la que pueden solicitar material para poder discutir. Puede ser material relacionado con el tema que se está exponiendo o una síntesis del tema o el texto en sí que estamos discutiendo. Nada más pues por si, o espero que sea de su interés el seminario y puedan seguirnos siguiendo. Voy a hacer preguntas en bloques de 3. Mientras, pues si quieren ir haciendo sus preguntas, tenemos hasta las 12. La primera pregunta es para Yuren Lerma y María Guadalupe Sánchez comenta: su trabajo es muy interesante y enriquecedor, gracias por su exposición.
Mi pregunta es, ¿cuáles considera usted que son las aportaciones más importantes de la experiencia Trixie para dar a la guerra un rostro de mujer? La siguiente pregunta también es para Yuruen y dice, en tu investigación, ¿cuál ha sido la actividad de Trixie durante la Segunda Guerra que más te ha sorprendido? Esas son las dos primeras preguntas. Aprovecho para brevemente a lo mejor comentarles a las tres panelistas mientras se van animando los demás participantes. Bueno, me voy a ir en orden cronológico. Respecto a la presentación de la doctora Cristina, bueno, creo que en la presentación queda un poco más claro la relación de Leodoro Hernández con redes femeninas. Sin embargo, creo que sí sería interesante matizar más, por ejemplo, con el modelo de lideresas mujeres. Por ejemplo, aquí en la página... no veo la página de tu texto, Cristina, pero bueno, cuando hablas sobre, por decirlo así, el tipo ideal o las características de un líder masculino, pues que retomas a Lorenzo Meyer para hacer esta caracterización, yo me preguntaba cuál sería el modelo o tipo ideal de las lideresas mujeres. Posiblemente sea interesante que puedas retomar el caso de su propia esposa y confrontar ambos modelos, ¿no? De líderes masculino y femenino por el otro lado. Bueno, en el texto que leímos no había una mención a su esposa, pero sin embargo ya nos la mencionas. No porque sea imprescindible, digamos, mencionarla, sino, digamos, porque en sesiones anteriores del seminario habíamos comentado también que una de las redes primarias precisamente es la familia, y bueno, pues de ahí creo que podrían surgir reflexiones muy interesantes. Me llamaba la atención también que hablas de un personaje aquí, cuando hablas de los patrones que firmaron el contrato colectivo de trabajo de choferes, hablas de Carmen Rosales. No sé si es un hombre o mujer, sin embargo, pues sería interesante si era mujer, pues que también pudieras hablarnos un poquito más en tu texto de las mujeres que trabajaban como chofer, ¿no? En algún momento te escuché en algún otro foro que hablabas de que sí había mujeres chofer, ¿no? Sin embargo, pues aquí en tu texto pues no vemos cuál era, digamos, el papel de estas pocas mujeres, entiendo, en el sindicato, ¿no? De transportistas. Y bueno, pues también cuando hablas de actitudes antidemocráticas, ¿no? De este modelo de corporativismo, también sería importante a lo mejor que contrastaras con el corporativismo femenino, ¿no? Bueno, son solo sugerencias. Seguramente tú como experta podrás matizar, podrás pues presentarnos la mejor reflexión respecto al tema. Bueno, el trabajo de Yuruen, pues ya lo comentaba antes de comenzar el seminario, me pareció sumamente interesante, qué privilegio, ¿no? El tener un archivo familiar con esa riqueza. De modo, bueno, mi comentario a lo mejor es nada más que pudieras como incluirnos un apartado de siglas, de archivos y siglas, porque por ahí incluyes algunas notas al pie, que entiendo pues que es tu propia catalogación, ¿no? de tu archivo familiar, pero nos ayudaría mucho a los que tenemos la oportunidad de leerte, que pues a lo mejor nos lo hicieras más explícito, ¿no? Estas siglas, ¿no? Bueno, esto... Y finalmente para Tami, ¿no? Que fue nuestra última panelista. Bueno, pues nada más así en forma general, fíjate que se me hizo muy interesante al principio, Tami, cuando nos hablas de que eran redes muy horizontales, ¿no? Y que se fueron extendiendo en todos los países latinoamericanos.
Y que bueno, que en realidad no es de tu interés hablarnos realmente de la estructura de las redes, ¿no? Sino que más bien como de las propuestas y demás de estas redes. Sin embargo, yo pienso que a lo mejor en las conclusiones o en tus reflexiones finales sí podría retomar el tema, porque creo que siempre es de interés ver cómo finalmente triunfan o fracasan, no lo sé, o simplemente funcionan como redes tan horizontales y sobre todo en un espacio geográfico tan amplio. O sea, ¿qué es lo que hizo que fueran pues exitosas en su momento, aún teniendo una relación, entiendo, tan horizontal y bueno, pues sin las facilidades que hoy tenemos, por ejemplo, del Internet o el acceso tan amplio que tenemos al Internet, ¿no? Bueno, pues yo dejaría hasta aquí los comentarios para darles la palabra nuevamente. No sé quién quiera empezar. Yuran, si gustas, creo que hubo 2 preguntas para ti. Ok, sí, bueno, pues muchas gracias. A ver, ¿cómo se llama? Lilia, sí, definitivamente creo que es muy buen consejo esto de incluirlo, lo incluiré. Y bueno, pues cualquier otro consejo, recomendación, duda, cuestionamiento, sugerencia, pues lo voy a tomar en cuenta. Entonces, sí, muchas gracias. En cuanto a las preguntas de Yuridia y María Guadalupe, pues muchísimas gracias. Me parecen excelentes preguntas, sumamente complejas. Ahorita estaba tratando de pensar en las respuestas, que creo que ambas respuestas estarán mejor explicadas en las conclusiones de la tesis. En 2 años ya las tendré yo más claras, pero bueno, en cuanto a lo de María Guadalupe, ¿cuáles considera usted que son las aportaciones más importantes de la experiencia de Trixie para dar a la guerra un rostro de mujer? Bueno, me parece además que esta referencia al libro de La guerra no tiene rostro de mujer es brillante. De hecho, empiezo una sección de mi texto con la introducción de ella, porque justo problematiza en diferentes espacios, diferentes niveles, la participación de las mujeres en las guerras, ¿no? Que hay desde la parte personal, ¿no? Que siempre han estado las mujeres en las guerras. La doctora Ana Lau también acaba de dar una conferencia fantástica de la Revolución Mexicana y las mujeres. Entonces, siempre han estado las mujeres ahí, siempre han estado en diferentes lugares, son diferentes tipos de guerras, diferentes experiencias, pero hay un proceso de invisibilización y negación muy fuerte, institucionalizado y estructural hacia las mujeres, ¿no? No solamente en las guerras, sino en general en las mujeres, y parte de la historia, de esta investigación histórica de corte feminista, pues no solamente es visibilizar, sino generar diferentes preguntas a las fuentes primarias y pues dar otras narrativas, ¿no? Entonces creo que a partir de ahí, creo que de la principal aportación que yo veo, creo que cada quien puede ver diferentes aportaciones, y yo lo veo porque a mí me está funcionando en esta investigación, es su proceso de hacer archivo, ¿no? De escribir, documentar y resguardar por más de 70 años, dar voz a ella como mujer, como mexicana, como joven, como hermana, como hija, ¿no? Como trabajadora, como persona inteligente, porque está en espacios de inteligencia, que generalmente las mujeres están en espacios más de cuidado, ¿no? Respondiendo a esta división sexual del trabajo. Y ella accede por muchas cuestiones de clase, de raza, ¿no? De muchos privilegios, accede a estos espacios y pues logra documentar y registrar y conservar este material que para mí es, bueno, creo que todas pueden sentirlo, ¿no? Lo especial, la joya que son estos documentos. Además están bien resguardados, súper claros, súper bien descritos, son una belleza.
Entonces, bueno, si bien no está en contra de, no hay como las mujeres con las que trabaja Tami, que van en contra del sistema, que están buscando estrategias como para ir en contra. Trixie está muy a favor del sistema, muy a favor de la guerra, muy a favor de la norma, ¿no? Pero sí tiene ciertas rupturas en cuanto a sujeto histórico que sigo pensando y analizando, y creo que eso es de sus aportaciones más importantes. Pero pues la seguiré pensando, es excelente pregunta. Y Yuriria, un abrazo. Creo que lo que más me ha sorprendido es cuánto escribía. Escribía un montón. Tengo muchísimo material. Que eso implica un posicionamiento y pues unas ganas de registrar, un intento de comunicarse, ¿no? Me encanta la relación que tiene que describe con su hermano, que en esta ya no lo platico más. Habla de una relación con Leonardo bellísima, ¿no? Entonces eso me da mucha, que es mi abuelo, fue mi abuelo, que me da mucha, pues, nostalgia, ¿no? Le encantaba observar. Hay páginas enormes que a ti te va a encantar de plantas, de la naturaleza de Inglaterra, lo cual yo me siento completamente ignorante de ese tema, pero son unas descripciones de la flora y fauna bellísimas. Su pasión por documentar, el saberse sujeto histórico, mencionarlo, decirlo y el sentirse orgullosa de eso. Creo que también como mujeres a veces nos autosabotamos y nos invisibilizamos nosotras mismas, entonces creo que ella lo sabía y lo decía, ¿no? Me encanta sus lecturas, sus temas. Algo que me encantó fue que escribe el nacimiento del Paricutín, por ejemplo. Entonces también habla de la historia de México, porque su familia aquí fue a Michoacán a ver el nacimiento del volcán. Entonces tiene una variedad tan amplia de cosas. Ya no me quiero extender más para seguir con la conversación, pero la actividad que más me sorprende es lo que escribe y cuánto escribe. Y eso tiene muchísimo, y por eso también yo estoy viendo mi tesis, mis preguntas de investigación son hacia ese lugar, ¿no? Bueno, lo dejo aquí y seguimos hablando. Muy bien, pues no sé si Tami o Cristina quieran agregar algo. Adelante, Cristina. Sí. Sí. Bueno, sí, en algún aspecto, Carmen Rosales era hombre. Sí, yo también cuando localicé a este personaje me llamó la atención, pero no era hombre. El sindicato, el SUTAG, estuvo compuesto básicamente por hombres. En aquella época no hubo mujeres chofer. Se dio en el Porfiriato unos meses, pero en los tranvías. Fueron 3 meses en los que hubo conductoras y la sociedad no las aceptó y solo fueron una prueba de 3 meses y las quitaron. Entonces, en el gremio de los camioneros no hubo mujeres hasta épocas muy recientes, creo que podemos hablar de los 90s, y han sido pues escasos los casos de estas mujeres. En el caso de su esposa, sí, mira, lo que yo he analizado, que sí, obviamente lo trataré un poco más, ella al final de cuentas, como lo señala Teresa Fernández, siguió las prácticas de lo que era el cacique masculino, ¿no? Ella dice que no hay un concepto de cacica, pero claro que hubo cacicas y en ese caso ya fue una de estos líderes obreros que se convierten en cacicas, pero dice que de alguna manera, así como lo señala ahorita Yurien, Guadalupe Martínez Villanueva siguió las prácticas masculinas, esas prácticas de dominación, esas prácticas de exclusión, ¿no? En que era buena con las buenas, las que le eran leales, pero también excluía y les quitaba derechos a las que no lo eran, ¿no? Que era la forma en que se estaba basando el sindicalismo en esos años. Entonces, la diferencia aquí, pues a lo mejor no hay mucha diferencia, ¿no? Entre un cacique y ella como mujer. Hubo otras líderes obreras que sí tenían como una perspectiva de violencia, ¿no? Se me ocurre. Sí, sí. Entonces también, o sea, eran prácticas muy semejantes y por eso definen que, bueno, estos sindicatos, aunque eran de mujeres, llevaban prácticas masculinas o patriarcales, ¿no? Que se estaban dando en la época como se dio el sindicalismo. Hubo otras líderes obreras como Arcelia Díaz,
que también ha analizado Teresa Fernández, que sí tenían como otra perspectiva, ¿no? Que sí era de los derechos de las mujeres, que sí distinguían entre lo que era un sindicato de hombres y de mujeres, que ella consideraba que los hombres tenían más derechos, pero en el caso de Guadalupe Martínez, esta mancuerna que hizo con su esposo, también dicen que se giró pues ella hacia estas políticas sindicales que había en la época y no se da una perspectiva como de género tan abierta, ¿no? O sea, sus prácticas fueron muy semejantes. Claro que ella, al igual que Heliodoro, tienen ciertas prácticas de lealtades y de entregar a sus grupos que le eran favorables ciertos derechos y en ese sentido sí buscaban los derechos de hombres y mujeres, sus derechos laborales, pero en ciertas prácticas, bueno, repiten las mismas prácticas. Bueno, no sé, Lilian, se me fue, no sé si había otra cosa No, si quieres, pendiente. habrá oportunidades ahorita en una siguiente ronda. Si gustan, no sé si Tami quieras hacer algún comentario en este momento o nos esperamos a que lea otras preguntas. Sí, si quieres, yo vi que llegaron preguntas a Cristina, si quieres leerlas. Sí, también te llegó una a ti. Bueno, Lorena Rodríguez dice, hola, buen día, enriquecedora la información y me gustaría saber más de líderes mujeres dentro del sindicalismo que pudiera ser aplicada a esta época. Gracias. Erika Gutiérrez dice, me pareció muy interesante la información de la última panelista para poder tener una visión amplia sobre la evolución de las redes de mujeres en América Latina. Pregunta, ¿cómo se llama el libro? Bueno, esa pregunta es para Tami. Gabriela nos dice, gracias, Cristina. El corporativismo también se daba a través de la señora Guadalupe Martínez, porque para participar en la política del PRI sugería adherirse con la señora Guadalupe Martínez. ¿Conoces algo al respecto? Bueno, un poco ya contestó esta pregunta. Bueno, en esta ronda voy a leer por último la pregunta de Alejandra Díaz. Dice, muchas felicidades a las tres panelistas. Me parece que en todos los casos las fuentes han sido trabajadas, analizadas y los conceptos en torno a las redes y sus particularidades me parece que son definidos cuidadosamente o se ha aclarado el propósito del trabajo, como en el caso de Yuruen, que no es definir lo que es una red femenina, sino su función en el contexto particular de su investigación. Bueno, no sé si quieran hacer un comentario de estas 4 preguntas que leí en este momento. ¿O les sigo? Si quieres puedo ir y así comento brevemente lo que me comentaste y la pregunta de las compañeras. Sí. Bueno, ¿sí? ¿Voy? Sí, adelante también, sí. Ok. El audífono, a ver si aquí me escucho, si me acerco y hablo aquí bajito. Creo que si te acercas te escuchas mejor, sí. ¿Sí? Ok. Bueno, sobre tu comentario, Lilia, sobre cómo es posible que hayan funcionado, ¿no?, estas redes tan horizontales, yo creo que más bien una de las grandes victorias del movimiento antiglobalización fue justamente enseñar que habían otras formas de organización posibles, ¿no? Y que quizás no, más que una debilidad, su flexibilidad y su horizontalidad era su potencia, ¿no? Porque eran redes que podrían ser muy rápidamente activadas en el marco, por ejemplo, el movimiento antiglobalización, se protestaban mucho en las puertas de encuentros internacionales de las instituciones financieras, ¿no? Entonces yo creo que justamente esa flexibilidad y esta capacidad de articularse con los movimientos de la región fue más que una debilidad, pues una potencia, ¿no? No sé si iba muy por ahí tu pregunta, pero bueno, igual creo que es algo que faltaría, no se escucha bien, perdón. Chicas, qué accidentado lo de hoy, perdón, lo siento muchísimo. No te preocupes. Bueno, ¿sí? ¿Mejor? Ahí Okay. mucho mejor, sí. Buenísimo. Bueno, por otro lado, los comentarios de Erika Gutiérrez
Erika, no es un libro, es algo que, bueno, que yo trabajé en mi tesis de maestría, pero que principalmente yo había pensado como para esta presentación, ¿no? Existe una historiadora cubana, pero que vive en Estados Unidos hace muchos años, que se llama Sonia Álvarez, que hacemos el chiste que es la feministóloga de América Latina, porque ha escrito mucho sobre la historia del movimiento feminista en la región. Yo creo que esa es una cosa que es importante diferenciar, ¿no? Una cosa es la historia con perspectiva de género, otra cosa es la historia de mujeres, y otra cosa es la historia del feminismo como movimiento social. Y la última, infelizmente, hay muy poco. Yo creo que hay más historia de género o historia de las mujeres que historia del movimiento feminista. Y bueno, esta Sonia Álvarez es una autora que ha publicado muchísimo sobre el movimiento feminista, principalmente en Brasil, pero también ha reflexionado mucho en torno a los encuentros feministas latinoamericanos. Si quieres te puedo recomendar algunas cosillas después. Y por último, el comentario de Alejandra. Gracias a Alejandra por tu comentario. Yo creo que efectivamente han habido algunos antecedentes, ¿no? Lo que comentas de la Conferencia Internacional del Año de la Mujer en la ONU. Quisiera comentarte que la participación del movimiento feminista en este evento en especial fue un parteaguas en la historia del feminismo, ¿no? Fue motivo de muchas rupturas, porque habían sectores más autónomos del movimiento feminista en América Latina que cuestionaban mucho esa especie de cooptación que hubo de las demandas feministas y de la lucha feminista por esos espacios más institucionales de Naciones Unidas. Y si bien sí han habido antecedentes, eran principalmente reivindicaciones, por ejemplo, por la igualdad salarial o normativas pues más formales, ¿no? Digamos, no era como tal un cuestionamiento del modelo económico productivo que tenían las sociedades latinoamericanas. Entonces, es eso. Quizás, aunque hablaran de economía en términos de dinero, digamos, era algo mucho más centrado. Entiendo yo, no conozco el trabajo de Pamela, te agradecería si me lo compartes después, pero primero hubo una incorporación de la economía a las temáticas feministas y solo después de la macroeconomía, ¿no? Eso es algo que pues yo he percibido en mi trabajo y bueno, creo que eso es una diferencia, ¿no? Lo que justamente se empieza a hacer en los años 80 es tener una visión más macro de las temáticas económicas. Así que bueno, creo que eso sería todo. Bien, gracias. Pues voy a leer rápidamente los demás comentarios. No estoy segura si todos los participantes del seminario tienen acceso a leerlas. Bueno, Alejandra Díaz, creo que... bueno, dice, escribí esta pregunta, pero parece que ya la está contestando. De todos modos, la dejo por aquí. Me llama la atención el carácter hipermasculino de esta red. Entiendo que se debe a la estructura sindical y la figura del cacique con las prácticas de violencia ejercidas, pero también de formación de lealtades. Me pregunto si el hecho de que haya sido exclusivamente masculina es algo particular de esta época y de Jalisco, y si ha encontrado alguna participación, aunque sea marginal, de mujeres sindicalistas o en torno a la figura de Leodoro Hernández Loza, además de su esposa. Su trabajo me ayudará mucho a entender el contexto de las décadas posteriores. Gracias. Respecto al trabajo de Yuruen, me ha gustado mucho saber más sobre Trixie Mayer y las redes femeninas que mantuvo y otras que formó durante su estancia en Europa. Y me parecen adecuadas las categorías con las que las ha identificado. También queda clara la importancia de explorar un archivo privado familiar y las implicaciones afectivas que tienen en ella como investigadora. Me encanta el trabajo que está haciendo y lo encuentro muy inspirador para realizar el mío. Gracias, Yuren.
El trabajo de Tami es una recuperación, también de Alejandra Díaz, perdón, es quien manda esta inquietud. El trabajo de Tami es una recuperación muy importante de la red de mujeres latinoamericanas, transformando la economía. Una historia relativamente reciente, pero cuya formación y programa me parecen una ruptura. Como la misma autora lo dice, con la idea de que las organizaciones de mujeres feministas se interesaran en temas de derechos y sexualidad, por ejemplo, y no económicos. En este sentido, me gustaría preguntarle si considera importante mencionar algunos antecedentes sobre este tema, que me parece que conoce, pero no explicita. En este caso, podría ser interesante relacionarlo con la Conferencia Mundial del Año Internacional de la Mujer de 1975, tal vez como un antecedente. El trabajo de Pamela Fuentes al respecto plantea precisamente las demandas económicas de mujeres latinoamericanas, como Domitila Barrios de Chundara. Me parece muy interesante en qué punto ser feminista deja de parecer incompatible con las demás demandas económicas. Bueno, esta ya la contestó la panelista, nada más para contextualizar a los demás participantes. Buenos días, dice Imelda Gutiérrez, perdón. Felicidades a todas las ponentes. Gracias por compartir sus trabajos. Tengo una pregunta para Cristi. En tu presentación comentaste que la mancuerna que se dio entre el Círculo Feminista de Occidente y el SUTAG ayudó para que se obtuviera el reconocimiento de la ciudadanía de las mujeres. Me gustaría saber un poco más al respecto. También considero que hay que abordar más las redes que estableció Guadalupe. Bueno, pues les cedo otra vez la palabra, si pudieran hacer una conclusión breve, retomando a lo mejor estas menciones. Adelante. ¿Quién quiere continuar? Creo que estuvo primero Yuren. Adelante. Si quieren, cierro con esto. Como que, Ale, muchísimas gracias. Yo también me he inspirado mucho por tu trabajo y también me encanta mucho tu trabajo y me encanta. Entonces, muchas gracias por tu comentario. Definitivamente creo que en el capítulo tengo que trabajar con estas otras redes que fue forjando no solo familiares, sino también afectivas en otros espacios. Ya en esta ponencia no las incorporé porque pues, no me daba la vida, de por sí me pasé un poco y pido perdón al respecto y gracias por escuchar. Entonces, sí, justo quiero hacer este entrecruzamiento entre las redes, el archivo, porque si no pensamos, y esto lo he aprendido de historiadoras como tú, si no pensamos el problematizar las fuentes, pues, bueno, más bien la importancia de problematizar y hacerle preguntas a las fuentes como productos que fueron construidos en un contexto y un histórico particular, ¿no? Entonces, bueno, eso he intentado y voy a seguir intentando. También me gustaría seguir, pues ahorita nada más puse el primer año. Si me da la vida para estos 6 meses, creo que sí quiero terminar como todo el año, todos los 4 años, ¿no? Pero bueno, eso ya será para el capítulo. Y nuevamente agradezco sus comentarios. Igual para Tami y Cristina yo les tengo otras preguntas, pero se las hago en el texto, ya están, y se las envío. Y Lilia, muchísimas gracias a todas. Gracias por escucharnos, por su tiempo y pues les deseo un bonito fin de semana pandémico. Gracias, Yura. Sí, Cristina, adelante. Sí, bueno, empezaría por lo de la pregunta de Imelda. Bueno, hubo una confusión, no digo que esta mancuerna hubiera permitido alcanzar el voto, no más bien, sino que esta mancuerna se da justamente en los años en que se da el voto, se acepta el voto femenino, y por eso es muy importante porque también le sirvió a Leonor Hernández Glosa para empezar a cooptar el movimiento femenino y que eran votos para el partido oficial. Más bien es el contexto, esta mancuerna no es algo casual, sino que se da justo cuando se le otorga el voto a la mujer. Entonces de ahí se va a beneficiar. Sobre lo que comenta Ale Díaz, pues sí, tiene mucho que ver que eran sindicatos particularmente masculinos. En primer lugar, porque
el ramo al que estaba, el SUTAC, era un ramo que era masculino, ¿no? Que históricamente se ha configurado como masculino. Por otro lado, las mujeres que entraban a trabajar al SUTAC como secretarias a veces les incomodaban a los hombres. Ellos decían, yo prefiero que haya en nuestras juntas del sindicato el secretario pues, sea hombre, el que hace las actas, y decían y se justificaban en el que con las mujeres pues no podían expresarse igual, tenían que hablar diferente, y que por eso ellos preferían que todo su sindicato estuviera compuesto por hombres, incluso el que levantaba las actas. Sí, porque ante las mujeres, pues ellos tenían que limitarse mucho su vocabulario. Entonces, definitivamente eran sindicatos que se pensaban totalmente masculinos. Por supuesto que había otros sindicatos femeninos, pero aquí en Jalisco sí se dio esa diferencia entre sindicatos masculinos y femeninos. Por ejemplo, yo he encontrado en algunas fábricas que, bueno, eran textiles, había el sindicato de mujeres y el de hombres dentro de la misma fábrica, ¿no? Se separaban. Y sí he encontrado otras referencias aparte de mujeres en esta cuestión de Leodoro Hernández Loza sobre mujeres que se unían al grupo, no he encontrado. Sin embargo, Leodoro Hernández Loza sí apoyó a ciertos sindicatos. Por ejemplo, hubo algunas demandas de algunas de tiendas departamentales, de las costureras de las fábricas de Francia. Entonces, Leodoro Hernández Loza señalaba que había que ir a apoyarlas, ¿no? Pero también en una cuestión como un tanto paternalista, porque eran un grupo de pocas mujeres, las de las fábricas de Francia, que estaban solas y que había que apoyarlas, ¿no? Porque no tenían mucha representación, pero también se da también desde un contexto un tanto paternalista de protección. Pero también hubo mujeres que ha analizado la doctora Teresa Fernández, de estas mujeres de la industria de la tortilla, que cuando les empiezan a quitar el trabajo a los hombres, entonces no apoyan a esas mujeres, sino que apoyan a los hombres. ¿No? Son esa solidaridad y cómo van a tratar también a los grupos femeninos y a estas líderes. Y bueno, alguien preguntaba, sí vi así un poquito, sobre de dónde surge el interés por estudiar a Leodoro Hernández Loza. Pues bueno, a mí justamente el interés me surge por el transporte público. Mi papá también fue chofer, aunque no de camiones. Entonces de ahí viene también mucho el interés, nuestra parte un tanto subjetiva que todos tenemos en nuestros proyectos, que es un poquito entender, ¿no? Cómo eran. Y pues el caso de Leodoro Hernández Loza me ha parecido siempre, ¿no? Al estudiar el sindicalismo nos aparece y por eso creo que es una figura que debe todavía ser más analizada. Yo no la he analizado así desde estas redes. Creo que también es importante decirlo, es nuevo para mí analizarlo desde las redes. Sí lo he estudiado un poco desde las cuestiones de la masculinidad, el sindicalismo y la masculinidad. Entonces este seminario y tus comentarios pues me ayudan mucho para continuarle con este tema. Muchas gracias. No se oye, Lilia. Perdón, sí, no abrí el micrófono. Gracias, Cristina. Fíjense que desgraciadamente tenemos que terminar la sesión unos minutitos antes de las 12, porque hay otro evento del Colegio de Jalisco. Sin embargo, rapidísimo, quisiera leerles estas últimas inquietudes. Creo que esta es para Tami. Dice, ¿por qué las militantes feministas caen en un radicalismo de rechazo a cualquier acercamiento de personas que quieren conocer los movimientos, pero no forman parte del movimiento feminista? Y de Carla Pérez, dice, hace poco trabajé en una dependencia de gobierno donde, tal como lo describe, para entrar se eligió un grupo de hombres en donde no podían ingresar mujeres por el hecho de no poder expresarse libremente ante ellas. Además, a las mujeres que tenían alguna opinión le retiraban el habla. No sé si te dan algún comentario final. No entiendo mucho la pregunta de Eloy, me parece que es una generalización de las feministas, la visión de la feminista perversa, mala y fea y excluyente, así que no tengo mucho que comentar, Eloy. Yo creo que el feminismo siempre ha sido muy vinculado con otras luchas del continente, entonces nada que comentarte. Nada más agradecer, me encantaron los trabajos de Tami y Yuren, muy apasionantes temas, me da mucho gusto conocerlos. Y pues como dijo Lilia, ¿no? Qué padre tener esa riqueza de ese archivo en tu propia familia, ¿no? Y la manera en que lo estás trabajando, muy, muy fino, muy bonito. Felicidades.
Gracias. Muchas gracias por todo y felicidades a las dos también. Sí, Gracias, yo Lilia, también. gracias al Colegio de Jalisco. Sí, Y perdón, Ángela, ya no les agradecé, me encantaron sus trabajos, Yuruen, tienes una pluma deliciosa, creo que has logrado hacer investigación feminista realmente, como que se nota que hay un desarrollo metodológico por ahí, así que, bueno, las felicito. gracias. Muchas gracias a ustedes, bueno, y gracias también a quienes nos siguieron durante todo este seminario, a las participantes de planta del seminario, pues las estaré contactando en esta semana para ver si podríamos platicar o si tienen alguna, pues ahora sí que inquietud adicional. Yo pienso que la siguiente sesión podríamos hacerla un poquito más flexible, que a lo mejor incluir a todas las integrantes de planta del seminario como panelistas para que puedan también intervenir verbalmente. Creo que sería ese un cambio padre, importante. Pero si gustan, lo podemos ir platicando. Muchas gracias. Les mando un abrazo a todas y a todos los que nos están escuchando. Y bueno, pues cuídense mucho. Hasta pronto. Hasta pronto. Hasta luego, gracias. Gracias.